Estos hermanos, y por eso la enseñanza se llama el trabajo en diferentes etapas de la vida. Y tal vez ustedes cuando vieron la imagen podían pensar, ok, ¿cómo trabaja un joven? ¿Cómo trabaja un adulto? ¿Cómo trabaja un más adulto? ¿Cómo trabaja un anciano? ¿Y cómo trabaja eso? Pero no se trata de nada de eso. A esto es lo que yo le he llamado los llamados excepcionales. Los llamados excepcionales, que son los llamados a los estudiantes que hay aquí, los llamados a los jubilados y los llamados a los desempleados. Y es posible que tú no estés en ninguna de las tres categorías, hermano, y tú puedas decir, bueno, esta enseñanza no es para mí. Lo siento, pero sí es para ti. Porque si tú eres soltero o soltera, algún día te casarás, tendrás hijos estudiantes. Si tú estás hoy empleado o empleada, bendito sea el Señor, pero tal vez mañana puedas estar desempleado. Y estoy seguro que si tú estás empleado porque quieres buscar una pensión, y también esto es para ti. Así algunos hermanos, como el hermano que alzó la mano, nos lleven unos años de ventaja, pero al final del día todos entonces estamos apuntando hacia allá. De hecho, si por lo menos voy a hablar por mí, cuando yo pienso en mi familia y que el Señor me recoja temprano, a mi edad temprana, lo primero que yo pienso es cómo va a quedar mi familia protegida. Yo lo primero que pienso, bueno, la iglesia verá lo que hace, ya yo me voy con el Señor. Pero en serio, si nosotros nos ponemos a pensar, yo estoy trabajando, yo estoy cotizando y algo les va a quedar. Yo no les estoy prometiendo riqueza, pero eso es lo que el Señor destinó para ella y eso es lo que mi esposa y mis hijos van a necesitar en el momento y ella va a tener que ir al fondo de pensiones a pelear ya sea la pensión o ya sea la indemnización. Pero de que les queda algo, les queda algo. Entonces, al final del día nosotros trabajamos también por esos propósitos para que también nuestra familia, y es una manera de hombres, cómo cuidar a nuestra familia de una manera intencional. Pero entonces, los llamados excepcionales ¿son realmente llamados? Es lo primero que nosotros deberíamos contestar. ¿Será que el estar desempleado, el ser estudiante, los jóvenes que están aquí, o estar pensionado o buscando la pensión, son realmente llamados? No es como culpar a Dios decir que mi desempleo es su llamado, por ejemplo. Es como si estuviera diciéndole, claro que yo estoy desempleado por culpa tuya, Señor. ¿No sería más así? O más moderadamente podrías pensar, lo entiendo, pero algunos de estos llamados parecen negativos. Quiere decir, no son realmente la ausencia de un llamado. No es más correcto decir, no he sido llamado a trabajar, que he sido llamado a estar desempleado. ¿Sí ven cómo empiezan las luchas mentales allí? ¿Será que mi llamado en este momento es ser desempleado? O más bien, ¿será que el Señor y tal vez algunos de los que estén desempleados aquí, que los conozco, puedan estar pensando de que tal vez su llamado sea a no trabajar? Si eres hombre, ese no es tu llamado, lo tengo clarísimo. El Señor no llama vagos. Eso yo creo que alguien aquí lo dijo, ¿verdad? ¿Y qué sucede con ser un estudiante y estar jubilado? En nuestra cultura enfocada en el trabajo, vemos nuestros estudios como la rampa al éxito en el trabajo. Y vemos la pensión o la jubilación como el cierre de una carrera exitosa hasta que ves la pensión. Cuando ves la pensión, tú dices, tú eres exitoso. 30 años para esto. Pero muchos lo ven así. Así que ser un estudiante da la impresión de todavía no haber sido llamado a trabajar, y el estar jubilado da la impresión de ya no estar llamado a trabajar. Regresando a una de las enseñanzas anteriores, esta es una terrible distorsión del concepto bíblico del trabajo. Dice que nuestras vidas y nuestro valor se definen y se centran en nuestro empleo remunerado, y eso realmente no es así. Si olvidaste esto y tu vida y valor siguen definidos por tu empleo remunerado, entonces nuestro último llamado excepcional, el desempleo, será un golpe desagradable para ti. Si tú crees que tu valor es cuando estás trabajando, entonces cuando estés desempleado tú vas a entender de que tú eres una persona fracasada, y no es así. Así que antes de abordar cualquiera de estos llamados, recordemos a modo de repaso lo que la Biblia piensa al respecto. Nuestro llamado principal como cristianos es por Cristo, de Cristo, a fin de que podamos hacer buenas obras para Cristo. Es nuestro llamado principal tanto porque sucedió primero
como porque reemplaza a cualquier otro llamado en nuestras vidas, o lo que llamamos en esta serie de enseñanza los llamados secundarios, ¿verdad? El primero es el llamado a ser cristiano, el primero es el llamado a ser como Cristo, el primero es el llamado a caminar con Cristo, el primero es el llamado a darle gloria a Cristo. Y todo lo que se desprenda de ahí, los demás llamados que tú tengas en tu trabajo, en tu empresa como el jefe, en tu empresa como el dueño, en tu desempleo, en tu pensión, o incluso jóvenes y niños que están aquí siendo estudiantes, son llamados secundarios. Por otro lado, nuestros llamados secundarios son las cosas que Cristo nos ha llamado a hacer. Y como hemos enseñado anteriormente en esta serie, lo maravilloso es saber que Cristo es quien nos ha llamado a hacer estas cosas. Independientemente de quién sea tu jefe, al final trabajas para Jesús, sin importar cuál sea tu posición de la vida. Trabajas para el Rey. Y no solo eso, sino que debido a que Jesús es el gobernante soberano del universo, cada circunstancia en la vida que está en tu vida en estos momentos es el llamado de Cristo para ti en estos momentos. Y nosotros debemos entender eso. Incluso cuando nosotros sufrimos aflicciones, es el llamado de Dios para nosotros en ese momento. Dios quiere que tú padezcas aflicciones y a veces miramos como que, no, esto fue de Satanás y esto es del diablo. Pongámosle teológicamente que lo que tú estás diciendo es correcto, pero aún lo que Satanás o el diablo pueda hacer en tu vida es porque Dios lo permite que sea así. Porque si nosotros no creemos eso, entonces estamos diciendo que Dios no es soberano y que Satanás está a la par de Dios y tiene el mismo poder de Dios. Pero vemos por Job que lo que hace Satanás es porque Dios quiere que eso pase. Así que hermano y hermana, si tú estás aquí, estás en aflicción, estás desempleada, eres un estudiante, tienes cualquier problema, tienes cualquier dificultad, independientemente de lo que tú tengas, eso es lo que Dios proveyó hoy para ti, para que tú hoy te acerques más a Él y puedas ser reverente a Él en medio de tu situación. Que tú puedas ver tu dependencia del Rey de Reyes, del Dios de gloria, porque nosotros al final sabemos que Él es nuestro verdadero jefe, como muy bien lo enseñaba Juan Camilo los jueves anteriores. Él podría llamarte a trabajar, Él podría llamarte a estar enfermo por un día, Él podría llamarte para irte de vacaciones, a perder tu trabajo como nos ha pasado a muchos, y solo nos llama a hacer estas cosas porque tiene un propósito para nuestros llamados. Y hermano, piensa en esto siempre, cada vez que tú estás en una situación, por muy mal que parezca, que tenga que ver con el trabajo, con tu vida personal, con tu relación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus amigos, con tu iglesia, si tú estás en una posición en la que estás siendo afligido, en la que estás buscando el perdón o en cualquier situación, ese es el propósito de Dios para tu vida, precisamente para hacerte más como Cristo. Hermano, mientras estemos de este lado de la eternidad, todo lo que nos pasa es para hacernos más como el Señor. Dice Romanos capítulo 8, ¿verdad? Que el propósito de Dios es hacernos más como Cristo. Y de hecho, Él predestinó a hacernos más como Cristo. Y Dios va a usar todo lo que pasa alrededor nuestro, cada situación de nuestras vidas para hacernos más como nuestro bendito Redentor. Entonces, antes de abordar estos llamados específicos, revisemos algunos de los principios básicos que vimos previamente en las enseñanzas que usaremos al considerar el propósito de Dios en estos llamados. Vemos 4 principios. El primero de ellos es el propósito de tu trabajo es glorificar a Dios, y eso aplica a cualquier llamado en la vida. Cualquier llamado que tú estás viviendo hoy en tu vida, ese es un llamado de Dios. Y tienes el deber y el mandato de Dios de glorificarle a Él en todo. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios, dice Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 31. Él es un mejor doctor, Él es un mejor padre, un mejor mecánico, un mejor plomero, pero ha decidido no hacer estas cosas para entregártelas a ti y a mí. ¿Por qué?
porque a Él no le interesa fundamentalmente nuestro trabajo, o lo habría hecho Él mismo. A Él le interesa primordialmente lo que tu trabajo dice de Él. En esa situación en la que tú estás hoy, lo que esa situación dice de Dios, eso es lo que a Él le interesa. En segundo lugar, todo trabajo legítimo puede glorificar a Dios, no solo el llamado trabajo espiritual y no solo el empleo. De eso incluso conversé yo cuando me tocó esa enseñanza, el tema de lo que la reforma incluso recuperó con el trabajo y eliminó ese clero eclesial como si ese fuera el trabajo más importante de la vida. Y la reforma lo que recuperó es que al final del día tu llamado en ese lugar donde Dios te llamó, sea en la iglesia o fuera de ella, es igual de importante delante de Él. Así que no solo es el llamado espiritual lo único que glorifica a Dios, sino todos los llamados que Dios nos hace en tu trabajo, como padre, como madre, como esposo, como esposa, como hijo, como estudiante, como desempleado, como jubilado, como enfermo, como cualquier situación en la que Él te tiene, hay que glorificarle a Él. En tercer lugar, nuestro trabajo importa en la medida que revela quién es Dios. Hermano, si tú lo que haces en tu día a día no revela quién es tu Dios, tú estás perdiendo el tiempo. Tú estás haciendo mal la tarea. Tú no estás enfocado en el reino, estás enfocado en tus propias necesidades. Déjame decirte que si tu trabajo no dice quién es Dios, tu Dios eres tú mismo o tú misma. Y debes enfocarte en lo que tu trabajo dice de Dios. Y en cuarto lugar, Dios tiene el control de todas tus circunstancias. No hay un milímetro cuadrado en donde Cristo no diga esto es mío, dice un autor. Así que si nosotros estamos convencidos de esa realidad, no hay ninguna circunstancia en la que Dios no diga yo te tengo allí. Todas las circunstancias de tu vida y la mía están a cargo del Señor. Entonces, al unir todo esto, vemos que cada situación de tu vida es la oportunidad orquestada soberanamente por Dios y de manera providencial para que demuestres quién es Él. Todas las circunstancias de nuestra vida fueron orquestadas por el Dios mismo que quiere que revele esa circunstancia en tu corazón de cuál es el Dios que tú sigues como tal. Entonces empecemos por el primer llamado, es un llamado a ser estudiantes, jóvenes, niños, los que van al colegio y los que estudian virtual en casa, los que van a la universidad, todos, un llamado a ser estudiante. ¿Cuál es tu objetivo al ser estudiante? ¿Cuál es ese objetivo? La mayoría de los adultos responsables dirían poder conseguir un trabajo. Estudia para que trabajes. ¿Ustedes han escuchado esa frase? Estudia para que trabajes. Hoy me vi bueno, de hecho, es la segunda sorpresa que me llevo en mi vida laboral. En el año 2010 yo conocí a un hombre que el hombre solamente era bachiller y él era director de operaciones de la mina donde yo trabajaba. Y hoy ese hombre sigue trabajando incluso. Y hoy otra persona que es tremendo empresario en Barranquilla me dice, yo soy técnico del SENA. Y tú dices, wow. Eso es tremendo, ¿verdad? Porque uno aspira a que esos hombres y mujeres que son exitosos tienen estudios hasta de YouTube. Estudiaron de todo. Y normalmente eso no pasa. Entonces muchos padres podrían decir, estudia para que trabajes. Y no necesariamente tiene que ser así. O no necesariamente ese es el objetivo inicial o primordial de que estudies. Ve a la escuela, obtén buenas calificaciones, consigue un buen trabajo. Ese es el propósito moderno de la educación, la preparación para un empleo productivo y remunerado. Eso suena realmente positivo y aún hasta útil para nosotros, pero no es necesariamente un buen objetivo. ¿Qué es una visión bíblica de la educación? Los mismos principios que gobiernan todos nuestros llamados secundarios aplican a un llamado a la educación. A través de la educación trabajamos para glorificar a Dios y servir a nuestro prójimo. ¿Cómo puede un estudiante entonces glorificar a Dios? Si ven, hermanos, ustedes, incluso maestros que hay aquí, nunca le digan a sus estudiantes, estudien para que consigan un trabajo.
Y si estudian y si son profesores de un colegio cristiano, mucho menos. Estudien para que glorifiquen al Señor. Pero estudiantes, ¿cómo pueden hacer eso? Déjame darte entonces 3 respuestas a esa pregunta. En primer lugar, trabaja duro como para el Señor. El hecho de que tú seas estudiante no quiere decir que no tengas que trabajar duro. El hecho de que tú seas estudiante lo que está diciendo es que tú tienes más tiempo para que trabajes duro. Dios no aprueba vagos. No es que ya cumplí con mis 2 horas de estudio y ya terminé. Ya cumplí con mis 4 horas de estudio, ya cumplí con mis 6 horas de estudio. Algunos otros de estos colegios que son bastante, voy a decir exigentes, para no decir otra palabra y no ofender a nadie, que salen a las 4 de la tarde y como con 30 tareas todavía adicionales, que no los dejan ni respirar. Es imposible ese vago ahí. Yo personalmente, hermanos, yo personalmente, yo estudié hasta las 2:30, de 7 a 2:30. Me iba caminando, me regresaba caminando. Por eso es que yo digo que no necesariamente tantas horas es lo que hace el éxito del estudiante. Así que trabaja duro como para el Señor, independientemente que estudies 2 horas, 4 horas y 10 horas. Si Cristo te ha llamado a ser un estudiante, hazlo de todo corazón, porque finalmente trabajas para Él. No necesitas conocer sus propósitos para tu llamado allí para trabajar, pero para trabajar duro para Él. Simplemente el saber que Él es quien te puso allí como estudiante en estos momentos es suficiente. ¿Y sabes qué? Mientras trabajas duro para el Señor, demuestras cuán digno es Él de tu trabajo y devoción. En segundo lugar, estudiantes, desarrolla tu mente. Desarrolla tu mente. La educación no consiste simplemente en enseñarte una habilidad específica. Consiste en desarrollar la mente que Dios te dio para que puedas usarla mejor. Recuerda, por ejemplo, la parábola en Mateo 25, ¿verdad? La de los talentos, cómo tú puedes ser un buen administrador. Y cómo el ser buen administrador glorifica a Dios porque demuestra que Dios es fiel a sus promesas y que Dios recompensa a los que le buscan. Podrías buscar desarrollar tu mente de una manera egoísta, pero también puedes hacerlo como un administrador. Y cuando haces eso con el objetivo de servir mejor a Cristo, glorifica su importancia y valor. Y en tercer lugar, estudiante, desarrolla tu habilidad. Yo he visto muchos padres frustrados, yo creo que alguna vez lo dije desde aquí, cuando mis hijos estudiaban en el bachillerato y entonces jugaban fútbol y había que llevarlos a la escuela y todo lo demás. Yo de verdad viví eso cuando Lucas iba a entrenar y todo lo demás. Veía como padres de verdad estaban viendo ese futuro en ese hijo. O sea, ese era el Messi, ese era el que los iba a sacar de pobres, se tenían que esforzar y todo lo demás. Y yo objetivamente estaba de este lado, yo no estaba diciendo nada a mi hijo, pero yo veía esos muchachos que los hacían Messi. Yo decía, pero es como paquetón ese muchacho. O sea, no tiene la habilidad y no pasa nada. Deja que se divierta. Deja que se discipline. Sácale el valor a eso de que participe en un equipo de fútbol, porque esos equipos disciplinan. Disciplinan de buena manera. Pero no, ponen todas las apuestas a ese muchacho y de verdad ese muchacho no tiene nada. Y no pasa nada. Si Dios no le dio el don, no le dio el don. Y no pasa nada. Más bien, como padres debemos buscar cómo nuestros hijos y los mismos estudiantes deben buscar cuáles son sus mayores dones para que puedan desarrollar habilidades que realmente lo vuelvan productivo hacia el futuro. Así que permíteme darte algunas implicaciones de todo esto. En primer lugar, estudiante, busca la aprobación de Cristo. Tú no tienes, estudiante, que buscar la aprobación de tus maestros. Tú no tienes, estudiante, que buscar la aprobación de tus padres. Mis hijos no necesitan mi aprobación. Tienen que buscar la aprobación, es de Cristo. Si tú lo que estás haciendo glorifica a Cristo, no importa si tus padres están contentos o no. Y aquí puedo estar generando una división entre padres e hijos, pero es que padres, de verdad, nosotros dejemos de estar pidiéndole a nuestros hijos
Muchas veces como padres queremos tratar a nuestros hijos primero como creyentes, y hay muchos hijos que todavía no son creyentes ni siquiera. Y le quieren decir como creyentes. Dos, pongamos el mejor de los casos, mis hijos son creyentes y queremos exigirles un nivel espiritual como si fueran el teólogo de la casa. Padre, tú eres el que tienes que instruir a tus hijos, tú eres el que tienes que instruir a tu esposa. Voy a lanzar una perla que parece una competencia, pero en mi casa, y yo lo he dicho varias veces, nadie puede saber más teología que yo. Nadie. Y es en serio, hermanos, es en serio, porque la responsabilidad delante de Dios es mía. No es ni de mi esposa ni es de mis hijos. Me encanta cuando mis hijos me hacen preguntas teológicas, me encanta cuando mi esposa me hace preguntas teológicas, pero yo siempre me tengo que esforzar en que tengo que saber más teología que ellos. Y no es por una competencia, es por la responsabilidad que Dios me dio a mí, simplemente por haberme hecho hombre en primer lugar y por haberme hecho el llamado a ser esposo y a ser padre. Si el Señor me llamó a eso, Él mismo me capacita para que yo pueda ejercer bien mi liderazgo. Pero hermanos, eso no cae del cielo, eso cae también con esfuerzo. Lee tu Biblia, estudia tu Biblia. Y si no tienes la capacidad, busca hermanos fieles que te ayuden a estudiar tu Biblia, pero lidera por el amor a Cristo. Lidera a tus hijos. Pero estudiantes, ustedes no tienen que buscar la aprobación de sus padres. Y si sus padres son profesores, pues menos. Porque hay veces que son dos en uno, ¿no? Son mis papás y son profesores. Tampoco. La aprobación que cada estudiante debe buscar es la de Cristo. Y si tú eres creyente, ya tú la obtuviste en la cruz. Nadie más. En segundo lugar, estudiante, recuerda que Cristo es dueño de tu tiempo. Así que no lo procrastines, no lo aplaces. No empieces con tu mala disciplina de querer aplazar porque tengo más tiempo. No, joven, si tú, pues es posible que tú tengas más tiempo hoy que aquellos que trabajan todo un día en una empresa, pero aprovecha bien el tiempo. Hazlo bien, hazlo para el Señor. No lo uses mal porque tú vas a rendir cuenta delante de Dios por el tiempo que tú estás invirtiendo. Para algunos estudiantes va a requerir esto mayor esfuerzo. Aquellos que tienen una metodología de aprendizaje una metodología de aprendizaje diferente, en el cual requiere más tiempo para poder aprender, y hay otros que requieren menos tiempo para poder aprender ciertos temas. Independientemente de eso, Dios sabe lo que tú eres porque Dios te hizo así. Y de dicha manera, entonces tú tienes que empezar a invertir el tiempo de maneras correctas. Ya terminé mis labores estudiantiles, busca tu Biblia. Lee tu Biblia, ora. Tú que tienes más tiempo que el resto de la iglesia, ora por la iglesia. Sirve. Pastores, ¿qué puedo hacer yo desde mi casa? Si tienes tiempo, sirve. Tal vez los otros no tienen tanto tiempo porque salen a las 6, pero ya yo a las 2 estoy desocupado. ¿Qué puedo hacer para mi Señor dentro de la iglesia local? Jóvenes, ustedes tienen talentos impresionantes. Usted está en una era tecnificada. Y sobre todo porque también hay muchos dinosaurios aquí que de tecnología no saben nada. Ayúdales. Venga, hermano, hermana, usted sabe de Excel. Venga, yo le ayudo. Vamos a estudiar juntos Excel. ¿Sabes de Word? Yo te ayudo. De verdad, hermanos, a veces cuando nosotros somos muy ligeros en pensar de que todo el mundo sabe de todo. Y cuando vamos a la realidad, hay muchos que no saben las cosas que tú tal vez sabes de manera básica. Así que estudiantes, ustedes que son jóvenes y tienen todo el tiempo, sirvan a la iglesia de esa manera. Y en tercer lugar, ve tu educación como preparación para todos tus llamados, no solo para obtener una calificación, no solo para obtener el mayor puntaje en el ICFES, no solo para ganarte una beca, sobre todo míralo para tu educación integral para la vida, porque lo que tú aprendas y lo que tú seas, eso es lo que eres. Con eso yo no estoy llamando a que no se esfuercen. Yo lo que estoy diciendo es que no lo vean únicamente así. Porque ¿qué va a pasar si tú te estás educando solamente para obtener un buen puntaje y una calificación? Primero, que si la calificación es mala te vas a frustrar.
Si sacas un mal puntaje te vas a frustrar. Y en el mejor de los casos sacaste todos unos buenos puntajes, pero cuando te gradúes del bachillerato ya no tienes por qué esmerarte. Mientras si tú ves tu educación como algo que te va a servir para la vida, tú vas a esforzarte de una mejor manera. Que a pesar de que terminaste tu bachillerato, que terminaste tu carrera universitaria, esto te va a servir, así no lo ejerzas para la vida. Porque si no vas a tener que lidiar con muchas frustraciones por estar enfocado en cosas que no tienes que estar enfocado. Por tanto, si eres estudiante, esfuérzate en tus estudios como si estuvieses trabajando para el Señor, no solo para tus padres o tus maestros, o para algún objetivo lejano de un gran trabajo. Y si eres padre, tómate el tiempo de enseñar a tus hijos la verdadera razón para la que están en la escuela y la verdadera razón por la que es más probable que tengan un trabajo y muchos otros llamados adicionales. Que este llamado estudiante les sirva para los llamados futuros que Dios seguramente les va a hacer mientras estén de este lado de la eternidad. Porque hoy son estudiantes, pero tal vez mañana podrán ser padres y madres, esposos, esposas, trabajadores. Así que ánimo, mis queridos estudiantes, como Charles Spurgeon decía, mis queridos estudiantes. Pero ellos eran estudiantes de la Biblia, evidentemente. Así que también estudien su Biblia. En segundo lugar, un llamado a estar jubilado o pensionado, o a eso que le llaman ya estás viejito, ya no sirve para nada. Normalmente cuando llegamos a la pensión, muchos piensan de que ya no servimos para nada. Yo todavía estoy bien lejos de eso. Pero yo puedo entender a mis hermanos que están más cerca de que realmente, porque eso es lo que muchos y las ideologías han hecho. Ya estás pensionado es sinónimo de no sirves para nada. Ya estás pensionado es sinónimo de geriátrico. Ya estás pensionado es sinónimo de enfermedades. Ya estás pensionado es sinónimo de cargas. Hermano, y nada de eso es bíblico. Todo eso, de hecho, es mundano. Todo eso es lleno de puras ideologías. Si la educación en vista como la rampa de acceso a un buen trabajo es vista como esa rampa de acceso a un buen trabajo, la jubilación es vista por muchos como un tiempo de relajación y gratificación personal al final del arco iris, gracias a un trabajo o a un gran pago de la jubilación. Trabajar después de los 65 no es tan ni tibio. Solo si tienes un rendimiento superior o si necesitas un trabajo de medio tiempo para ayudarte a llegar a finales de mes con la pensión que tienes. Es la única manera de que yo lo hago, dicen muchos. El problema es que Dios no desactiva nuestros llamados cuando llegamos a los 65. Cuando tú llegas a los 65, hermano, o en este caso aquí en Colombia, que son a los 62, ¿verdad? Y las mujeres a los 57, Dios no te está desactivando. Dios no dice, ok, ya estás pensionado, haz lo que tú bien quieras, gózate esa pensión y sigue tu vida como tú bien quieras, que ya tú cumpliste con el llamado que yo te hice. No, porque ahora tienes un llamado a ser pensionado, ahora tienes un llamado a estar jubilado o jubilada. Nuestra responsabilidad de ser fieles no se evapora en una década o más de autoabsorción, es decir, nos absorbemos y terminó mi llamado porque ya pasé los 57 con las mujeres o ya pasé los 62 como hombre. Digamos que has trabajado arduamente y has logrado reunir el dinero suficiente para no tener que trabajar medio tiempo y completar tu dinero de la pensión. Adivina qué, al igual que la persona soltera en 1 Corintios 7, que tiene más tiempo y energía para dedicarse a complacer a Dios y servir a otros, tú también. Porque ahora lo que el Señor te está dando es tiempo. Ahora dejaste de trabajar, dejaste un horario de 8, 9, 10 horas diarias y ahora vas a tener 8, 9, 10 horas diarias, no para que te vayas de vacaciones toda tu vida, no para que te deleites en toda tu pensión y te gastes el dinero como tú quieras. No, es para que también puedas tener más tiempo para que te dediques al Señor y a su reino. No olvidemos lo que el apóstol Pablo pensaba de los últimos años de su vida. Él dice en Filipenses capítulo 1 del 13 al 15, Pablo ya viejo, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario
por causa de vosotros, y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Pablo vio su tiempo en la tierra en términos de servicio fiel. Él vivió para otros, estaba viejo. Ya Pablo estaba quizás en sus últimos años y aún así, a pesar de que él deseaba estar con Cristo, que es muchísimo mejor, y yo creo que ninguno tiene ese problema y no vamos a entrar en esa discusión, él decía, pero mientras estoy de este lado, estoy para servirle a ustedes, hermanos filipenses. Entonces, ¿cuáles son algunos de los recursos únicos que tenemos en la jubilación o los que podamos llegar allá algún día si el Señor quiere? Y digo así porque si tú ves los tiempos de antes, cuando alguien llegaba a la pensión, un señor llegaba a la pensión, todavía estaba duro, robusto, joven. De hecho, era un hueso como pensionado porque lo iba a tener que mantener durante muchos años. Pero ahora yo estoy en los 43 y ya me siento pensionado. Uno se siente a veces como enclenque. Ya estoy cansado, amor. Usted no es un joven de 43 diciendo que está cansado. ¿De qué? Imagínate, me faltan 20 años para llegar a esa dichosa pensión abundante que vamos a tener. El cual me va a tocar salir medio tiempo a trabajar porque seguramente no va a alcanzar. Pero yo admiro a los viejos de antes. De verdad, porque yo miro a esos señores. De hecho, hay muchos que todavía tienen 90 y están pensionados. Tienen 27 años mantenidos ahí. Y los fondos de pensiones me imagino que orando. ¿Cómo? Imprecatoriamente y brindándole subsidios. Ven, cómprate un plan eclesial, exequial y todo lo demás. Y todo ese tipo de cosas. En cambio, hoy llega uno a las 62 de cosas. Pero gracias a Dios por Cristo, porque si nos vamos con el Señor. Y yo prefiero estar con mi Señor, y perdonen mi egoísmo, que estar con ustedes. Pero los pensionados tienen muchas cosas, entre eso, en primer lugar, flexibilidad. Tienen más tiempo, lo que decíamos ahorita, ¿verdad? Algunos de nosotros decidimos descartar nuestros horarios a medida que nuestros años de trabajo finalizan. Otros siguen con su mismo esquema de horarios y pueden dedicar mayor tiempo al reino, a visitar otros hermanos, a ir a la iglesia a servir de manera más intencional. Entonces, obviamente cuando estamos pensionados o aquellos que están ya llegando a esa etapa, independientemente de cualquier cosa, lo que sí sé es que vas a tener más tiempo. Y hermanos, se los voy a decir de una vez, eso no es para estar cortando matas, eso es para servirle al Señor. Eso es para servir al Señor. No es para estar sacando al perro. Exacto. No, es para que sirvan al Señor. Cómprate el perro si tú quieres, pero sirve al Señor. Pero aparte de la flexibilidad, también les da sabiduría. Sabiduría, ¿verdad, hermano? Cuando Proverbios dice que corona de honra es la vejez, ¿qué piensas que esto significa? Ciertamente la sabiduría llega con la experiencia, la sabiduría que Dios nos ha dado para compartir. Viejos, háblenle a los jóvenes. Ustedes, si son de Cristo, tienen mayor sabiduría que los muchachos. Eso no me queda la menor duda. Y aún incluso, hermanos, yo me atrevo a decir que hay muchos adultos jubilados que no son de Cristo y tienen mucha más experiencia que muchos cristianos jóvenes. Y si es tu caso con tus padres, con tus abuelos, escúchalos. Tal vez Dios los usa para darte sabiduría a ti también. No, es que él no es creyente. Olvídate, abuelo, tú lo que necesitas es al Señor. Sí es verdad, pero hay muchas cosas que te dicen que son ciertas. Así que toma lo bueno y desecha lo malo. No despreciemos simplemente porque no es creyente. El Señor usa hasta las piedras cuando nos quiere hablar, hermanos. Pero también, pensionado, puedes tener mayor conocimiento de la Biblia. Tienes el tiempo. Estudia tu Biblia. Entiende tu Biblia. Ora tu Biblia. Canta tu Biblia. Dedícale tiempo a la palabra de Dios. Y eso se va a ver reflejado en la sabiduría que tú tienes también. Y obviamente, para los que quedan bien pensionados, tienen dinero. Tienen dinero. Y jubilados, cuando ustedes tienen dinero,
las prioridades tienen que también, igual que cualquier trabajador, tienen que ser del reino. Tienen que ser del reino. El peligro aquí es que cometamos el mismo error que hacemos durante nuestros años de trabajo. Equiparar el valor con la productividad, cambiar nuestra definición de productividad. Entonces nos sentimos valiosos cuando podemos ayudar a otros, pero cuando la energía y la salud se desvanecen, nuestro valor perece o parece más bien irse con ellas. Hermanos, recuerden que con la vejez vienen los achaques naturales de la vida. No vas a tener la misma fuerza. Viejos, no se crean los muchachos. Hay cosas que no van a tener y entre esas es la fuerza. O por lo menos van a tener más fuerza que un hombre vigoroso de 25 años. No traten de coger peso, hermanos. Ya ocupen el lugar que les corresponde. Y sean útiles para el reino. Y tú no eres útil para el reino cargando mudanzas, no. Tú eres útil para el reino, ocupando el tiempo para el Señor, dedicando el tiempo a servirle a la iglesia, echando tu sabiduría a todo el mundo para que puedan aprender muchas cosas e invertir con tu dinero en el reino de Dios. De manera que si estás jubilado, considera cómo puedes continuar trabajando para glorificar a Dios y servir a otros en las diferentes etapas de la jubilación que se te avecinan. ¿Sí escuchaste, hermano? Ya casi. Si conoces a alguien que esté jubilado, entabla relaciones y procura su sabiduría y experiencia, hermanos jóvenes. Inclúyelo en tu familia y como mentor. Si esperas jubilarte un día, no ahorres para festejar las 24 horas al día y olvides las otras cosas geniales que puedes hacer con ese dinero en tu llamado actual al empleo remunerado. Y por supuesto, nunca dejes de invertir tus talentos para Dios. Y finalmente, hermanos, para cerrar esta enseñanza, un llamado a estar desempleado. Un llamado a estar desempleado, eso suena raro. Permíteme entonces cerrar el día de hoy con algunas reflexiones acerca del llamado al desempleo. Muchos de nosotros en algún punto de nuestras vidas no tendremos un empleo remunerado. Muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos estado desempleados. Muchos estamos, o algunos están desempleados en este momento. ¿Cómo entonces es trabajar para Jesús durante estos momentos? ¿Cómo puedo hacerlo? No tener un empleo remunerado deja un vacío. Y para casi todos nosotros es un vacío que debe llenarse. Pero tenemos dos maneras de ver ese vacío. Podemos languidecer en él, lamentarnos, explorar todos sus rincones y grietas y perder nuestro valor y sentido del valor porque estamos desempleados, o podemos tomar esta temporada más bien por lo que es un tiempo para encontrar un nuevo trabajo. Y también una temporada en la que probablemente tengamos más tiempo y energía que cuando estábamos trabajando. Recordar los principios de esta enseñanza será importante, especialmente durante un tiempo de desempleo. Ellos nos ayudarán a ver lo mucho que está en juego cuando no tenemos un empleo, dado que el trabajo es una de las principales oportunidades que tenemos para adorar en esta vida. Pero déjame decirte algo, hermano y hermana que estás desempleada, tú puedes adorar a Dios en tu desempleo también. Fuimos, como recordarás de la primera enseñanza, creados para trabajar. Mantener en mente los principios de esta serie también nos protegerá de esperar demasiado de un trabajo, porque reconocemos que solo estamos buscando un trabajo, no valor o importancia. Y eso a su vez puede protegernos de ser demasiado exigentes acerca de lo que estamos buscando y del desaliento cuando la espera parece interminable. Pero volviendo a lo positivo, ¿cómo puede exactamente un llamado al desempleo mostrar la bondad de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo podemos siquiera hacer esto para la gloria de Dios? Bueno, hermano, déjame decirte, en primer lugar, trabaja duro para encontrar un trabajo. Trabaja duro para encontrar un trabajo. Mete hojas de vidas, capacítate, tal vez tu llamado puede ser diferente, empieza a capacitarte de manera intencional mientras estás desempleado.
Capacítate en otras áreas para que puedas ser un poco más integral en tu vida y encontrar diferentes oportunidades que te ayuden a ocupar y a ejercer el rol principal que Dios te ha dado a ti. Hombre o mujer, no importa. Si tu trabajo te quita tu rol, ese no es trabajo de Dios. Ese no es un trabajo de Dios. Tu trabajo tiene que más bien afirmar tu rol. Él tiene que afirmar lo que Dios te llamó a hacer como hombre y lo que Dios te llamó a hacer como mujer. Ese es el llamado principal. Entonces, en este tiempo trabaja duro, metiendo hojas de vida, capacítate todo lo que tú quieras, pero entonces tienes un arduo trabajo, trabaja duro para buscar trabajo. Y a su vez no puedes invertir todo el tiempo buscando trabajo, sino que tienes más tiempo ahora para invertir para el Señor. Oras más, lees la palabra más, estudias más. Por ejemplo, y voy a dar un ejemplo que puede estar pasando en esta iglesia. Nosotros tenemos ESER. Y ESER te demanda lecturas. Bueno, los que ya terminaron ya saben cómo es la mecánica. Y por cualquier motivo tú quedaste sin trabajo. Hermano, pero si tú llegas el viernes o el sábado que todavía no has hecho la lectura, yo creo que tú tienes una mala administración del tiempo. Hace unos años atrás, una hermana de esta iglesia me decía: pastor, yo quiero dejar de trabajar porque siento que el tiempo no me alcanza para dedicarme a lo que el Señor me llamó a hacer. Ok, yo le dije: está bien, yo estoy de acuerdo contigo, pero cuídate de que tú te estás escudando en que es el trabajo lo que no te da tiempo y que no es tu mala administración del tiempo lo que no te deja hacer lo que Dios te ha llamado. Y para conclusión de ella, se dio cuenta que al dejar el trabajo seguía procrastinando de la misma manera. Que al dejar el trabajo no cumplía las expectativas que Dios le estaba demandando. Entonces el punto no era el trabajo, el punto era su mala administración del tiempo. Y a eso es lo que tenemos que ser conscientes. Y eso es lo que nos lleva a la segunda parte: usa bien el tiempo, desempleado. Usa bien el tiempo, no lo uses solamente para meter hoja de vida, para capacitarte, sino úsalo para el Señor. Úsalo para el Señor también, metiendo hoja de vida, capacitándote, pero usa para el Señor y para su reino de manera más tangencial, más intencional. Hermano, estoy sin empleo, ¿cómo quieres que te sirva hoy? Tengo tiempo para orar, ¿por qué quieres que esté orando por ti? Te escribo, te llamo, ¿cómo quieres que te sirva? Hermano, tú tienes a tu hija hospitalizada, ¿cómo le puedo servir a tu esposa? ¿Cómo puedo cuidar de ustedes que están enfermos? ¿Cómo puedo cuidar de tu otro pequeño que está en casa mientras tú haces lo que tienes que hacer? Hermano, lo que hay es oportunidades de servir para la iglesia y el desempleo nos ayuda a emplearnos. Tal vez no tengas paga, de pronto una meriendita, una invitación a almorzar, pero hermano, sobre todo es para la gloria de Dios, porque es su iglesia. Así que usa bien el tiempo. En tercer lugar, brinda oportunidades para que otros hagan el bien. Y aquí voy a hablarle al orgullo. Normalmente cuando no tenemos, lo que menos nos gusta decir es que no tenemos. Cuando no tenemos y estamos en necesidad, ¿tú crees que el Señor no sabe que estamos en necesidad? Para mí es lógico que una persona que no trabaja o que cambió de trabajo de manera exponencial, en donde hoy sus recursos y sus ingresos han disminuido tanto, que yo tengo que ser consciente en que esa persona alguna necesidad tiene que estar pasando. O ajusta su presupuesto o ya con el presupuesto ajustado aún así no le alcanza. Hermano, el Señor usa esas oportunidades para humillarnos también y decirnos que todo depende de Él. Así que permite que la iglesia te sirva en ese momento. Que te sirva orando por ti, que te sirva dándote conforme Dios le ha dado, que te sirva comprándote cosas, porque esa es la iglesia, hermanos. Esa es nuestra iglesia y esa es la iglesia del Señor. Si yo veo una mujer, un hombre que se está esforzando en buscar el trabajo, yo no podría negarles cómo servirles. Si yo veo un hombre o una mujer que necesita trabajar pero está tirado en la cama, pues mi llamado es que se arrepienta. Primera Tesalonicenses, el texto favorito de Ángel. ¿Saben cuál es ese texto, verdad? Él aquí lo ha dicho un pocotón de veces, hasta hizo un sermón recientemente de eso, si no estoy mal. Nadie lo recuerda. Mano, qué excepción, mano. A los ociosos repréndanlos, ¿verdad? Ya lo acordamos.
A unos sopórtalos y a otros sórtalos. Y con paciencia para con todos. Entonces al ocioso no es que, ay pastor, es que yo quiero trabajar, pero me levanto a las 10:30 de la mañana, flojo. Tú necesitas el evangelio. Mi Señor se encarnó para morir por ti, no por un flojo. Él se encarnó, él trabajó por nuestra salvación. Y tú estás aquí de flojo que quieres ser gerente, pero no te esfuerzas en nada. Flojo. Necesita ser exhortado, confrontado con su pecado. Mientras que hay unos que se están esforzando 6 de la mañana y ya están en trabajo dándole. Hermano, necesitas animar a esa persona. Pastor, no consigo, ya he entrado por todas las redes, estoy escrito en todas las redes de trabajo y no consigo nada. Anímalo, anímalo. Ten paciencia, ayúdalo, que tiene necesidad. Ven, yo te ayudo, hermano. Vea, toma una compra. Pero normalmente nuestro pensamiento, ¿saben cuál es? Teniendo, oye, pastor, y en la iglesia no hay para darle al hermano. Hermano, si Dios te la está poniendo a ti al frente, es porque, y si tú tienes la solvencia para hacerlo, hazlo. Si tú estás viendo un hombre y una mujer esforzada, que están buscando trabajo, pero porque Dios no ha querido, no lo tiene. Y en último lugar, hermano, hermana desempleado, confía en Dios. Si hay algo con lo que nosotros tenemos que luchar cuando estamos desempleados, es con la incredulidad. La incredulidad te juega una pasada pero rápida. Creemos de que Dios se olvidó de nosotros. Dios, ¿cómo así? Tan buen empleado que soy yo. ¿Por qué me echaron a mí? ¿Por qué no echaron a fulanito que ese sí no se dedicaba a nada? Impío, ni siquiera te ama. Recomiéndale el Salmo 73, Salmo 72. Y se va a dar cuenta exactamente lo mismo. Oye, me haces acordar a Asaf. Ven, vamos a leer a Asaf. Asaf decía eso. Hasta que Asaf dijo, hasta que entré al templo. Y después más adelante dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo de esta tierra. Asaf aprendió, después de su envidia, a confiar en Dios. Así que hermano y hermana desempleada, confía en Dios, confía en Dios. Espero que puedas ver que estos llamados excepcionales son de hecho llamados normales. Más allá de los requisitos de nuestro llamado principal como cristianos, en cada temporada o situación a la que estemos llamados de manera secundaria, debemos trabajar como para el Señor, para su gloria y por el bien de otros. Si podemos hacer esto en medio de todos los altibajos de la vida, entonces creo que nos complacerá escuchar las palabras, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, porque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el reino de tu Señor o en el gozo de tu Señor. Así que hermanos, al Señor sea toda la gloria en medio de la circunstancia donde Él nos tiene.